Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy John, vuestro presentador de hoy en Mindalia en Televisión. Os damos la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas como tú asisten diariamente a las conferencias mundiales en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. Hoy está con nosotros Rebeca Rodríguez y viene a compartir con nosotros su charla titulada El poder de nuestra presencia. Rebeca es terapeuta transpersonal, coach holística, maestra de meditación vipassana y mindfulness, conferenciante, escritora e instructora de yoga. Da terapias en consulta privada y da clases de desarrollo transpersonal también. Organiza una plataforma de cursos online para el desarrollo humano elevado. Ven luz con el método DTICH. Queremos compartir con vosotros una buena noticia. Si eres especialista en terapias naturales o desarrollo personal, ahora puedes abrir una consulta mundial con mindalialife.com. Se escribe mindalialive.com. Puedes registrarte gratuitamente en mindalialife.com y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo. Si no eres especialista, no importa. También puedes registrarte gratuitamente como usuario y pedir consulta a miles de terapeutas. Entre los primeros 1000 registros sorteamos 1000 euros para próximas consultas. Recuerda mindalialife.com. También lo que os voy a decir ahora es muy importante. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo. Si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país o manda un WhatsApp con tus datos al número 34 644 72 02 34 y nos pondremos en contacto contigo. Si no lo has hecho aún, animarte a que te suscribas al canal de YouTube de Mindalia Televisión. Esta acción tan sencilla es una gran colaboración, ya que al suscribirte a nuestro canal le estás diciendo a YouTube que te gustan estas informaciones y la plataforma las comparte con más personas en todo el mundo. Recuerda, muy importante, para participar en directo con nosotros en nuestro chat, desde ya mismo puedes hacer tus preguntas a nuestra invitada de hoy y al final de su charla las responderá. El funcionamiento es muy sencillo. Pon primero la palabra pregunta en mayúsculas y escribe tu pregunta. Por favor, recuerda poner el país desde donde nos estás viendo. Y bien, sin más, damos paso ya a nuestra invitada, Rebeca Rodríguez, y a su conferencia El poder de nuestra presencia. Gracias por estar con nosotros, Rebeca. Buenas. Hola, buenas noches, John. ¿Qué tal? Muchas gracias a vosotros Pues por poder transmitir esta conferencia a tantas personas. Creo que es importante siempre este tipo de mensajes. Así que mi verdadero agradecimiento a Mindalia y a ti por estar esta noche. muchas gracias, Rebeca, y simplemente darte paso cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, perfecto. Bueno, creo que ya todos estamos muy acostumbrados a escuchar este tipo de información. Cada vez el despertar de nuestra conciencia es algo que está a la orden del día y aún así, y por más información que nos llega, hay una parte muy grande todavía aún de resistencia, de sufrimiento. Y bueno, en esta conferencia lo que yo voy a intentar transmitir es el verdadero poder que tiene cuando una persona consigue trascender todas esas resistencias y que hay una manera de hacerlo, ¿no? Es importante también saber qué es la presencia. Cuando hablamos de presencia, nos enfocamos siempre como algo un poco, a veces esotérico, ¿no? Y no es tanto eso, no es tanto eso. A lo largo del tiempo, en mi trabajo personal e interior, hasta que pude ser consciente de que todo era mental, pues no podía ser consciente de mis propias resistencias, ¿no? Y cuando veo a mi alrededor que todavía se sigue dando ese nivel alto de resistencia y de sufrimiento, pues eres aún más consciente cuando has pasado tú un poco ese proceso y al final te lleva a una conclusión, a una conclusión muy sentida, que es que al final lo que es vivir en la presencia es una decisión. La presencia como tal no requiere más que estar en el presente, en el momento presente. Y ese estar en el momento presente conlleva ser consciente de muchas cosas, pero primero hay que saber tomar esa decisión. Más que saber tomarla, hay que tomarla, hay que tomarla. Cuando uno toma esa decisión,
decide hacerse responsable de sí mismo, estar en el presente y permitirse experimentarse al 100% y ser responsable al 100% de uno mismo. El preguntarse cómo me siento, el observar qué estoy pensando, porque al final no somos un producto de nuestro pasado, de las cosas que nos han acontecido, sino que somos un producto de todas nuestras decisiones, tomadas consciente o inconscientemente. Y si todas estas decisiones no las hacemos conscientes, no vamos a poder experimentarnos. Todo el ser humano quiere llegar a esa autorrealización, a esa realización, ¿no? Y es importante saber que para llegar a esa autorrealización, a esa realización, hay que conocerse a uno mismo. Hay que conocerse a uno mismo, hay que asumirse a uno mismo, porque si uno no sabe quién es ni por qué está aquí, difícilmente va a llegar a esa autorrealización. Cuando yo estoy en el momento presente observando lo que pienso, permitiéndome sentir lo que siento en el momento presente, lo que estoy haciendo es abrirme a mi naturaleza. Me abro totalmente a mi naturaleza. Y ahí empieza a surgir mucha información. Ese es el poder, uno de los poderes esenciales de la presencia, el autoconocimiento. El autoconocimiento de mí mismo, de cómo estoy y soy en el mundo, de cómo pienso y de qué estoy sintiendo, y me hago responsable. El problema es que somos muy vagos, nos hemos identificado con esa parte pequeñita conceptual de la mente, esa parte que todo lo tiene que interpretar, que a todo lo tiene que dar significado, y me dejo llevar. Creemos que es más sencillo dejarnos llevar por esa parte mental y no decidimos parar y ver qué sentimos y qué estamos pensando. Se llama vagancia, ¿no? Un poco por comodidad. Entonces nos dejamos llevar. Y luego también hay una especie de miedo a pararnos y a mirarnos. Normalmente lo que solemos oír o solemos decirnos es como, es que tengo miedo a ver qué hay ahí adentro, o es que tengo miedo a ser más grande de lo que yo me creo, ¿no? Pero si nos trabajamos con honestidad y nos paramos con honestidad y observamos ese miedo, le sentimos, vamos a ver que realmente es un miedo que tiene más que ver que cuando uno se decide a responsabilizarse al 100% de sí mismo, ya no puede culpar a los demás de cómo se siente, ni culpar a los demás de qué es lo que le pasa ni de sus situaciones diarias. Y eso genera rechazo, genera una resistencia, es un miedo a, es que ahora tengo que responsabilizarme al 100% de mí y no voy a poder tirar balones fuera, ¿no? Y de alguna manera eso pues genera una resistencia. Pero realmente es el no saber qué es lo que pasa cuando miramos, cuando paramos y miramos. Todo el poder que nace de ahí. Porque el poder también de la presencia es que surge una libertad. Surge una libertad en la que tú empiezas a estar libre de condicionamientos, eres libre de asumirte, eres libre de tomar decisiones más claras, más reales, más acordes con lo que quieres. Y esa libertad de poder experimentar lo que estás experimentando en ese momento, de asumir completamente toda la experiencia del momento presente. Ese poder de libertad a veces también nos da miedo, porque conlleva responsabilidad. Si yo no tomo responsabilidad de mí mismo, no voy a poder experimentar esa libertad. Y cuando yo tomo responsabilidad de mí mismo, también lo que estoy haciendo es, de alguna manera, aceptar que todo este tiempo he sido irresponsable. Por eso nos surge otra resistencia. Y si yo dejo que el poder de la presencia, de mi momento presente, de estar aquí ahora, dejo que actúe, va a surgir una transformación tan impresionante, que voy a aceptar esa parte de irresponsabilidad anterior, el aceptar todo ese sufrimiento que yo me he estado dando, todas esas decisiones que he tomado de decidir no hacerme responsable, todo eso lo voy a aceptar
¿Y qué hay detrás de todo eso? Porque voy a ver toda la información que va a surgir de ahí. Otro poder que tiene la presencia es que cuando estamos identificados con esa parte de la mente conceptual, esa parte que es totalmente perceptiva desde lo que interpreta, ¿no? Intento siempre dar significado a todo. Intentamos dar un sentido a la vida, como si la vida no tuviese sentido por sí sola. Y cuando yo estoy desde mi presencia, permito que cada cosa de mi entorno se pueda expresar por sí sola. Y entonces soy consciente y me doy cuenta de que cada cosa que observo, cada persona que está enfrente de mí, tiene una esencia de pasión, una esencia de amor, amorosa, que no necesita que yo le dé sentido. Cuando anulamos la opinión, cuando paralizamos la opinión, empezamos a ser conscientes de la belleza de la vida. Tenemos la tendencia de agarrarnos a nuestra personalidad, de esa parte de la mente ego, mente ordinaria, como la queramos llamar, de agarrarnos a esa personalidad, que es lo que nos está impidiendo ver la luz realmente, ¿no? Y que cuando yo estoy con una persona delante, no estoy viendo a la persona en sí, o cuando estoy viendo incluso te diría una farola, ¿no? O una flor, no estoy viendo la realidad tal y como se da en el momento presente, sino que estoy experimentando mis interpretaciones, las interpretaciones que yo estoy haciendo, y no puedo conocer realmente lo que es esa persona o qué es eso que tengo ahí delante por el ruido mental que yo tengo. Entonces, cuando yo acudo a esa presencia que se hace en el instante, es una decisión, no es tanto un proceso, sino es la decisión en el instante presente de hacerme cargo de mis interpretaciones, de hacerme cargo de ese ruido mental. Me hago cargo. Todo eso se está dando en mi mente, y lo mismo que en mi mente está toda esa historia personal que me estoy contando, todo ese ruido mental, también está la capacidad de observarlo para desidentificarme. Y en el momento que yo empiezo a observar eso, voy soltando, porque la presencia es soltar, soltar todo, soltar. Me viene una duda, la puedo soltar, la observo y la suelto. Me viene una excusa, la observo, la suelto. Y voy soltando y veo que cuando se paraliza todo, porque se paraliza, entonces puedo observar la realidad, cómo se expresa la vida por sí sola. Porque sigo diciendo que nos agarramos a nuestra personalidad pensando que somos más inteligentes que la vida. ¿Cómo es posible una inteligencia de la vida universal? Que lo vemos, ¿no? Los planetas no se caen, el corazón late solo, no tenemos que decir a nuestros pulmones cuando tienen que respirar, no tenemos que decir a nuestras uñas cuando tienen que crecer, o a una herida cómo tiene que curarse, ¿no? Eso es una inteligencia indiscutible. Entonces, ¿por qué nos agarramos a una personalidad que pensamos que es más inteligente que todo eso? Que parece que si paralizamos y soltamos todo ese sistema de pensamiento nos vamos a quedar como un muñeco tonto, ¿no? Y que no vamos a saber qué hacer. Y es todo lo contrario, porque al final en la presencia, el poder que tiene la presencia es precisamente mostrarnos la belleza de la vida, mostrarnos la vida tal como es. Y esto es una experiencia que la tiene que vivir cada uno, es una decisión que toma cada uno de estar presente o no estarlo y dejarse llevar y luego quejarse, porque fijaros lo que hacemos, nos dejamos llevar, tomamos decisiones de no estar presentes y luego culpamos a los demás y a las situaciones de cómo nos sentimos después de que hemos tomado las decisiones nosotros. Desde la presencia yo puedo tomar la decisión de ser feliz a pesar de todo lo demás. La presencia me permite conocer esa sabiduría, porque la presencia conlleva sabiduría, esa sabiduría de que la felicidad y la paz que tanto anhelamos es realmente es un estado mental, es un estado interno, es un estado mental. Y eso es a lo que te lleva la presencia, es otro poder de la presencia. La presencia al final para mí es un espacio totalmente puro, muy claro de conciencia, en el que somos conscientes de nosotros mismos,
Y es importante ser conscientes de nosotros mismos, porque cuando estamos fuera de esa presencia, lo que estamos haciendo es sentirnos también aislados. Nos sentimos muy aislados, nos sentimos como solos, como que tú eres tú y yo soy yo. Porque no me estoy asimilando, no me estoy integrando a mí mismo, no me estoy conociendo. Cuando yo abro todas las posibilidades que se dan en el momento presente, me doy cuenta que a medida que más me voy asumiendo a mí mismo, más voy asumiendo al otro. Con lo cual, esa sensación de aislamiento, esa sensación de soledad, se va disipando, se va disolviendo, porque yo ya me estoy asumiendo a mí. Y a medida que yo me asumo a mí mismo, puedo ir asumiendo todo lo demás, todo lo que está alrededor mío. Lo voy asumiendo y no me siento tan aislado. Entonces, todo es cuestión de una decisión. A veces creemos que es de hacer muchos ejercicios, muchos talleres, ¿no? Que tampoco está mal, pero pensamos bueno, que vivir en el presente es como que es algo que tenemos que aprender y es más una decisión que tomas en este instante. Y todo el poder que conlleva el momento presente, tu propia presencia, es descomunal. Todos tenemos la capacidad de transformación interna, tenemos una capacidad enorme de esa transformación. Y esa transformación se da en un instante en el que yo observo todo mi panorama. La observación es tan importante. El momento presente me permite observar todo eso y experimentarme. Siempre estamos rechazando emociones, pero si yo me paro, la presencia me invita a que yo me sienta a mí mismo, a que pueda navegar en mis emociones, a ver a dónde me lleva, que las está sustentando. Y voy a poder experimentar como una especie de transformación en esa emoción, o tal vez lo que hay debajo de esa emoción, que siempre va a ser amor. Es otra cosa a la que me va a llevar la presencia, a experimentar ese amor. Estamos todo el día, no sé dónde leí una vez, de que la vida era para ser sentida y vivida y no pensada. Y es que estamos todo el rato como intentando resolver la vida, resolver la historia que nos contamos sobre nuestra vida. Esa historia personal, todo nos lo hacemos muy personal, ¿no? Por esa parte a la que nos identificamos de la mente ordinaria, la mente ego, la mente conceptual. Nos identificamos con esa parte de la mente tan pequeñita y estamos pensando siempre en cómo resolver nuestra vida. Y la vida no nos está pidiendo que resolvamos nada, y menos en el momento presente, sino que lo que nos pide es, o lo que nos ofrece, yo diría más que lo que nos ofrece es que estemos presentes. Solo nos pide presencia, solo nos ofrece esa presencia. Y entonces empezamos a experimentar la vida realmente como es. Cuando uno empieza a observar desde su presencia todo el juego mental, toda la locura mental de esa parte de la mente conceptual, cuando empieza a observar todo eso, se da cuenta de que no tiene sentido. Se da cuenta de que eso no lleva realmente a ninguna parte, sino a estar metido siempre como en un círculo del sufrimiento, ¿no? Y vemos y nos damos cuenta también que cuando nos estamos dejando llevar por ese caudal de ruido mental, me empuja las emociones que me van originando, que se me van originando por todo ese movimiento, por todo ese ruido mental. Y esas decisiones que son más emocionales, normalmente, se vuelven tan inconscientes, porque no me asumo, no asumo lo que estoy sintiendo y ni asumo lo que estoy pensando. Entonces voy tomando decisiones a palos de ciego y me meto en una rueda que parece que se repite, Y solo la única salida, no la acepto. Cuando la salida es la parada, es asúmete. No puedes, porque además cuando ves todo el ruido mental, te das cuenta de que estás siempre buscando fuera. Siempre estamos buscando fuera, la felicidad fuera, tú me tienes que hacer feliz, tú tienes que cambiar para estar yo bien, si no cambias me haces sentir mal. Entonces lo que hacemos es que el verdadero dolor que sentimos por lo que estamos pensando, le echamos fuera. No nos responsabilizamos, no nos hacemos cargo. La presencia nos invita a todo eso. Por eso tiene tantísimo poder, nos devuelve el poder
Hasta ahora hemos estado dando el poder a lo de fuera, que se me haga feliz, que esta persona me haga sentir bien, que este trabajo me haga estar de esta manera. Entonces, cuando yo veo que siempre he estado mendigando ahí fuera, porque al final es mendigar, cuando uno para y decide observar y ve todo eso, de que ha estado mendigando fuera, se da cuenta que en el momento presente no te falta de nada. En la presencia, en el momento presente, todas tus necesidades reales están cubiertas. Se te da todo lo que necesitas. Ya eres todo, ya eres todo. Porque no hay un concepto mental de ti mismo limitado, carente. Ese concepto desaparece. Entonces, desde esa presencia empiezas a decidir de otra manera, pues a que ya te sientes todo, ya tienes ese estado mental de felicidad que decides tenerle, ese estado mental de paz que decides tenerle, que es tu decisión cada mañana cuando te levantas. Además, fíjate que cuando uno decide estar en esa presencia, otro poder que tiene es cómo cambia el ver las cosas y las situaciones y toma decisiones muchísimo más claras, muchísimo más acorde a la realidad. Y además que se abre un campo ilimitado de posibilidades. No vivimos desde el campo de todas esas posibilidades, vivimos muy limitados. Me identifico con esta parte pequeñita de mi mente, entonces me limito a su sistema de creencias, me limito a su manera de interpretar las cosas. Y desde esa limitación no soy consciente de todo el campo de posibilidades que se me abre delante de mí, que es muy amplio, es muy amplio. Y entonces ya las decisiones son más coherentes, las decisiones son desde otro estado, totalmente diferente. No, no tomo decisiones desde un estado de miedo, ¿no? Que es desde donde suele estar trabajando y maqueando esa parte de la mente conceptual, porque todo lo que hace es moverse desde el miedo, reacciona desde el miedo, desde la culpa, ¿no? Que son como sus dos grandes pilares, desde la culpa y el miedo está ahí, ¿no? Intentando protegerse continuamente, prevenir continuamente en el pasado, en el futuro y desde su experiencia, lo que ha experimentado, cree haber experimentado desde el pasado, está enfocándolo al futuro para que no le vuelva a pasar lo mismo. Entonces estamos entre culpa, miedo, miedo, culpa, ahí encerrados sin ver todo el campo de posibilidades reales que hay en el momento presente. Ese es un poder grandísimo de la presencia y creemos que tenemos miedo a nuestra propia presencia, del momento presente, a asumirnos del gran potencial que podemos tener, pero no es verdad, no es verdad. Realmente el miedo real, como he dicho antes, si uno se observa conscientemente, con honestidad profunda o una honestidad bruta, se va a dar cuenta de que realmente es el miedo a responsabilizarse al 100% de toda su experiencia en el momento presente. Cuando tú estás en el presente, eres capaz además de ver cómo se va desarrollando una situación, cómo vas sintiendo, cómo te sientes ante esa situación, qué estás pensando sobre esa situación. Entonces haces como un clic, como que apagas, ¿no? En cuanto ves todos esos juicios, porque no, esa parte de la mente es muy enjuiciadora, ¿no? Y es como que observas los juicios y al soltarles, va cambiando, la situación va cambiando. Y entonces la decisión ante esa situación se toma desde otro lugar, desde otro lugar. Y es como que nada te puede sacar de esa decisión que tú tomas de estar en paz mental, de estar en ese estado mental que te llega solamente cuando sueltas. Además de que una cosa curiosa que uno ve y que ofrece también este poder de la presencia, esta presencia, es cuando uno observa, cuando está desde esa presencia testigo, cuando uno observa, ¿no? Es genial verlo, porque de repente ves que se te pasa un juicio y en el momento en que lo observas, se va. No tienes que hacer nada.
O sea, no hay que hacer ningún trabajo de cómo soltar el... No, 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 no es necesario. O sea, hay una cosa que es que a mí me resultó muy curiosa, ¿no? Cuando lo pude experimentar, que era el, bueno, viene un juicio, yo le observo, pero el juicio no se queda, se va. Y puede aparecer otra cosa y yo la observo y se va. O sea, realmente no requiere tan siquiera esfuerzo. Cuando decimos, "Puf, es que eso es mucho trabajo, el soltar todo eso, madre mía, el trabajo que conlleva mucho tiempo", no es tanto esfuerzo, eso es solamente un pensamiento. Un pensamiento que si tú decides que es real, se hará real. Siempre hay una cosa también, hay otra cosa, ¿no? Sobre el pensamiento, que es cuando puedes observar desde tu presencia, te das cuenta también que ningún pensamiento tiene la calidad o la cualidad de verdad por sí solo. O sea, no es verdad por sí mismo. No tiene poder por sí mismo. Yo se lo tengo que otorgar. Ese poder se le tengo que dar yo. Yo tengo que creer que es verdad. Y ponerle como algo verídico se lo tengo que dar yo. Pero si yo no se lo doy, son como nubes en el cielo que van pasando, que van pasando. Y si yo voy soltando, va a llegar un momento en que el cielo se queda tranquilo, sin nubes, y a ver qué surge, ¿no? Y a ver qué surge. Por eso es curioso lo que decía antes de que lo ves y se va, ¿no? Por eso no requiere tanto esfuerzo y hay que intentar soltar todas esas ideas preconcebidas que tenemos de lo que es pararse a sentirse y pararse a observarse a sí mismo, porque de ahí nace un poder maravilloso, sobre todo ese poder de transformación, ¿no? Si yo soy capaz de estar con una persona y soltar todo el juicio, asumirme a mí mismo en ese mismo momento, asumirme a mí mismo, voy a ver que pasado un rato, cuando observo a esa persona o a esa cosa, me he puesto de ejemplo una persona, cuando pasa un rato en el que yo he soltado las interpretaciones, las opiniones sobre esa persona, va a surgir un sentimiento, va a surgir solo. O sea, esto lo pongo de ejemplo de que va a surgir un sentimiento con una persona, si lo experimento, que yo animo a todo el mundo a pararse y a animarse a experimentar la presencia. Cuando yo lo hago con una persona, voy a ver realmente, voy a sentir realmente lo que pasa cuando no estoy dejándome llevar en ese piloto automático por comodidad o por vagancia, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre verdaderamente? Y voy a experimentar lo que he comentado antes, esa anulación de aislamiento, esa conexión que está ahí, pero no soy capaz de verlo, no soy capaz de verlo porque estoy muy ocupado llevando toda mi atención a la historia personal que yo me estoy contando, a que tengo que solucionar mi vida, mi vida, que tengo que estar solucionando mi vida constantemente y haciéndome cargo o sea, no haciéndome cargo, sino prestando atención constantemente a la historia personal que me estoy contando. Cuando yo suelto, nace la información. Hay otra cosa sobre el tema del poder de la presencia, que es la sabiduría que nace, ¿no?, de ese momento de presencia. Nace una sabiduría que la tenemos que empezar a experimentar de uno mismo, sobre la naturaleza real de nosotros mismos. Y creo que es interesante. Tenemos muchísima información, pero creo que la resistencia es porque no tomamos la decisión y tenemos que animarnos a tomar esa decisión. Seguimos en Mindalia en directo. Simplemente recordarte, Rebeca, que quedan unos 15 minutos para concluir tu charla y dar comienzo al turno de preguntas por parte de todos los espectadores que nos están viendo ahora mismo. También quiero informaros a todos los terapeutas y especialistas en terapias naturales o desarrollo personal que ahora podéis abrir una consulta mundial con mindalialife.com. Mindalia Life con V. Regístrate gratuitamente en mindalialife.com y así podrás pasar consulta a través de videoconferencias con personas de todo el mundo. Y si no eres especialista, no pasa nada. También puedes registrarte gratuitamente como usuario y pedir consulta a miles de terapeutas y especialistas de todo el mundo.
Y recuerda, entre los 1000 primeros registros sorteamos 1000 euros para próximas consultas. Recuerda, mindalialife.com. Y ahora, pues bien, damos paso a los minutos finales de la charla de Rebeca Rodríguez para dar a continuación paso a todas las preguntas que nos estáis haciendo en el chat. Recordad, escribir la palabra pregunta con mayúsculas seguida de lo que queréis preguntar a Rebeca. Muy importante recordar también el país desde donde nos estáis viendo. Y bien, vamos a dar paso a Rebeca de nuevo. Hola de nuevo. Sí, te cedo la palabra. Gracias, John. Gracias. Bueno, al final esta conferencia es como una invitación, ¿no? Una invitación a pararnos, a que de verdad esa rueda de sufrimiento está en mano de uno, no está en mano de lo de ahí fuera. Y es hora de pararnos y empezar a experimentar el poder real que tiene la presencia. Sin presencia no hay transformación. Además, otro poder que tiene nuestra presencia es que tiene respuestas a todo, tiene todas las respuestas. Fijaros que también hay otro miedo, ¿no? A veces a pararnos, que nos genera también esa resistencia, es que cuando yo me encuentro con esa persona e intento parar ese, más que intento decido, ¿no? El observar los juicios o las opiniones o las interpretaciones que estoy dando yo sobre esa persona y las suelto, surge un miedo de ver que realmente no sé quién es esa persona y a la vez que no sé quién soy yo. Y cuando observo ese miedo de frente, sobre todo a la cuestión de quién soy yo, cuando lo observo de frente, de repente se da como una especie de relajación mental de que se puede sostener realmente esa idea y dejo nacer la información que pueda venir, ¿no? Empiezo a ser consciente de mí mismo, empiezo a ser consciente de mí mismo y es tan importante, tan importante. Son unos minutos más de mantener el contacto con esa persona, la mirada con esa persona, mantener la observación a ese miedo. Lo mantengo unos minutos porque van a hacer la información y las respuestas que yo necesite en ese momento. Y ese es otro poder de la presencia, de nuestra propia presencia. Tenemos que decidir asumirnos, tenemos que decidir responsabilizarnos al 100% de nosotros. La responsabilidad es súper importante. Muchas veces, ¿cuántas veces nos decimos la excusa de no, pero yo no quería hacerlo? Tenemos que empezar a darnos cuenta de que realmente todo lo que hacemos lo hacemos porque queremos. Hacemos todo lo que hacemos porque lo decidimos. Y mientras yo no pare, no voy a poder ser consciente de todas esas decisiones. Cuando yo tomo una decisión, que generalmente, por lo menos por mi experiencia, suele ser decisiones tomadas emocionalmente, son decisiones emocionales que provienen de una carga mental o de un ruido mental. Normalmente ese pensamiento me está generando ciertas cosas. Voy a ir directamente. Yo veo una situación, la interpreto, me genera una sensación por mi interpretación y voy a reaccionar de manera automática. Voy a decidir reaccionar de esa manera porque no estoy siendo consciente ni del principio ni del final. No estoy siendo consciente de mi pensamiento, no estoy siendo consciente ni haciéndome cargo de lo que siento y directamente ¡pum!, lo voy a echar fuera, ¿no? Entonces, si yo me paro en esa presencia, no voy a tener luego que sufrir las consecuencias de esa decisión, que suelen ser sufrimiento o esa culpabilidad. Y cuando no decido ser consciente, no decido pararme, no decido tomar esa responsabilidad, voy acumulando sufrimiento, voy acumulando culpa o culpa hacia los demás, que realmente es lo que tengo yo ahí, ¿no? Porque todo lo de fuera solamente me está mostrando continuamente todo mi mundo interior. Y si yo no lo acepto así parando, si no paro, no voy a poder resolver nunca lo de ahí fuera. Aunque mi atención esté siempre ahí fuera, intentando cambiar cosas, lo único que estoy haciendo es desgastar energía y estoy constantemente sufriendo, cuando todo el poder reside
aquí, la mirada hacia adentro, en esa parada de observación. El poder de la presencia es enorme y tenemos que empezar a experimentarlo. No tanto creerlo, vale, sí, bueno, mañana no, es el instante presente, lo puedes hacer ahora mismo, ahora, ¿qué sientes? Irte a nuestro cuerpo emocional y ver qué estamos realmente sintiendo, qué estamos experimentando en este momento, porque es nuestro, no es del de enfrente, ni es de los políticos, ni es del sistema educativo, es nuestro. Es nuestro, y hasta que no podamos poner orden a todo esto, el orden ahí fuera no le voy a lograr. Es lo que antes me refería cuando decía, nos estamos buscando fuera continuamente, estamos mendigando y el poder está aquí, no está en otro lado. Tenemos que empezar a observar, además, que el ir hacia adentro, esa resistencia a ir hacia adentro, no es lo que nos estamos contando de esas excusas, de tengo miedo porque igual es muy malo lo que encuentro, o tengo miedo realmente a lo grande que puedo ser. No nos engañemos y soltemos esos engaños, soltemos todas esas excusas que nos vienen, observamos y soltamos, no pasa nada por soltar, no hay que agarrar nada, hay que confiar en la vida y la presencia nos va a mostrar el sentido de la vida, el sentido de la realidad. Y lo vas a poder experimentar y vas a confiar, vas a poder confiar. Puede que alguna cosa la repita, pero creo que es importante. Más porque yo misma, hace tiempo recuerdo que me lo decía, también mucha gente me lo plantea, ¿no? Que es como si suelto todo, me quedo como un muñeco tonto, ¿no? Como una especie de que tenemos siempre la necesidad de controlar la vida y que es necesario estar ahí dejándonos toda la energía en controlar para que las cosas salgan a nuestra manera. Y entonces nos encerramos en hacer las cosas a nuestra manera, pero llegados a este punto y con toda la información que tenemos, sabemos que no funciona, no nos ha funcionado hasta ahora, no nos ha funcionado. Y eso del muñeco, que igual me quedo como un muñeco tonto, primero hay que experimentar. No podemos ya hacerlo de siempre, ¿no? El pienso en lo que pueda pasar por un futuro que no le sé, que no existe, solo se está dando este momento. Si solo se da este momento, que es el presente, ¿qué más puede haber que la presencia? Entonces, si yo estoy metiéndome ahí en esa historia que yo me cuento de futuro, de lo que puede pasar, de que no voy a experimentarlo nunca, y es una excusa es una excusa más, que además me va a seguir generando el sufrimiento. Fíjate que cuando estamos tan enganchados en esa parte de la mente conceptual, lo que nos pasa es que estamos todo el rato de pasado a futuro y de futuro a pasado. El momento presente es nada, parece que hay miedo al presente, ¿no? Rebeca, una pregunta. Me comentan por el chat, estamos viendo como una especie de pulseras, puede ser o algo. Es que suena no, al mover las manos. A ver, no tengo ahora pulsera. ya. Ah, entonces no. Vale. Será algo de. Vale, igual es el colgante. O un colgante o algo. Sí, Eso es. vale. Si pudiera ser porque es que no está aquí la gente como diciéndonos que no está llegando bien el audio. Disculparme, pero eso es Nada, bueno nada. porque esos que están atentos. Gracias, John. Nada. Intentaré no moverme mucho, es que soy muy expresiva. Pues como os decía, siempre que estamos enganchados a esa parte mental, estamos entre el pasado y el futuro y el futuro y el pasado. Y nos perdemos lo único realmente que tiene poder para transformarnos, que es el presente. No hay otro momento para transformarse, no hay un mañana en el que, bueno, yo voy a ir haciendo este trabajo y mañana, y seguro que yo me transformo, llevará años, solo hay un momento para esa transformación y es el momento presente, el instante presente. Repito, la decisión, porque las decisiones son nuestras y las tomamos nosotros y cada decisión que tomemos puede ser consciente o inconsciente y tenemos que intentar o si queremos por lo menos dejar de sufrir y ser lo que realmente somos, empezar a tomarlas conscientes y la manera de tomar esas decisiones conscientes y hacerlas conscientes es desde la presencia. El poder de hacer consciente las cosas es la presencia.
asumirme. Cuando me refería antes a las emociones, estamos muy acostumbrados a rechazarlas. Si yo me permito ser, porque al final la presencia es ser en mayúscula, con la S mayúscula, como suelo decir, es ser. Si yo me permito la presencia, me permito ser lo que soy y experimento esa emoción que me surja en ese momento, me hago cargo de ella, voy a sentirme y a disfrutar, ¿no?, de lo que venga, y lo siento. Muchas veces cuando la gente pregunta, es que no sé gestionar mis emociones, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo controlo mis emociones? ¿Cómo me deshago de una emoción? El primer planteamiento siempre que hago es, no se puede rechazar una emoción, porque forma parte de ti. Te estás rechazando a una parte de ti mismo. Entonces, recurre a tu presencia, estate presente con tu emoción, experiméntala al 100%, porque eso es lo que te va a permitir dar salida, liberar esa emoción que se transformará en lo que se tenga que transformar o que se liberará y quedará lo que siempre hay debajo, porque todo tiende al amor. Cualquier emoción, el miedo, la tristeza, la rabia, todo cuando uno se permite experimentarlo y hacerse cargo al 100%, le va a llevar hacia esa emoción del amor, a realmente ese sentimiento, hacia lo que somos realmente. Y uno es amor, y no significa que estemos todo el día sintiendo la emoción de alegría y estando siempre contentos y pegando saltos, porque nos equivocamos. Pensamos que la presencia, el estar presentes aquí ahora y dejar que nazca toda esa presencia, es estar alegres, no tener juicios, no, es aceptar todo lo que surge en el momento presente. Y a pesar de que un juicio se cruza, yo le observo y se va. Que a pesar de sentir esta tristeza, yo soy feliz porque me hago cargo de esa tristeza. Yo decido ser feliz porque decido ser responsable y decido libremente hacerme cargo de esta emoción que está dándose en este momento y decido experimentarla al 100%. Cuando uno va experimentando esto en el día a día, cuando uno va decidiendo constantemente dentro de cuando uno es consciente, ¿no?, de, no me da cuenta de que no he estado en el momento presente, ¿no? Es una oportunidad genial para poner todo esto en práctica. Cualquier momento en el que te das cuenta de, uy, ¿dónde he estado yo? He estado muy ocupado con las cosas del día a día que me han ido llevando y ya estás en el momento presente. Esta es tu oportunidad. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué estás experimentando ahora mismo? Entonces te estás dando tu poder, te estás responsabilizando, estás siendo libre, estás siendo libre. Creo que la libertad es, bueno, algo esencial, algo que deberíamos de vivir obligatoriamente y ser consciente que para vivir esa libertad de condicionamiento, ser libre del condicionamiento mental, esa libertad de decidir, vamos a ser libres para decidir lo que realmente queremos y que va en coherencia con lo que somos y con lo que queremos en nuestra vida. Vamos a ser libres para decidir, no vamos a seguir dejando que nos lleve esa mente en piloto automático, esa parte de la mente totalmente egoica que nos lleva. Vamos a soltar la vagancia, ¿no? Vamos a soltar esa vagancia y esa comodidad de dejarnos llevar y vamos a hacernos responsables. Vamos a experimentar la libertad. Porque la responsabilidad a veces también es como lo que decía antes, como nos da miedo, ¿no? Si nos hacemos responsables al 100%, todo va a ser responsabilidad mía, ¿no? Pero es una gozada. Cuando uno lo experimenta, se da cuenta de que es una gozada. Porque entonces yo decido libremente hacerme cargo de cada cosa y decido libremente, cuando me hago cargo, qué hacer con ello. Y eso es muy importante. ¿Qué hago con esto que estoy experimentando? Porque es mío. Voy a ver que solamente con la aceptación de experimentarlo surge una transformación, surge una información, surge... hay una anécdota
que contaba el otro día a mis alumnos, muy graciosa. Estaba paseando con una persona, bueno, paseando, salía de la consulta, íbamos por una zona céntrica donde hay bastantes personas y detrás iba bueno, pues una persona que había tomado alcohol, pues un poco se veía a lo mejor mendigo, ¿no? Y cada vez se nos iba pegando más y a la gente que venía de frente pues les iba insultando, les iba amenazando, ¿no? Entonces, en ese momento yo empecé a sentir miedo porque se nos iba pegando más por detrás y se asomaba así para mirarnos a ver si le decíamos algo. Y cuando sentí ese miedo me di cuenta de que saltó un piloto automático que me estaba contando una historia de fíjate porque si ahora nos dice tal y ¿qué hacemos? Salimos corriendo, ¿no? Porque puede reaccionar así, porque puede reaccionar así. Me vino esa historia que me estaba contando y que me estaba generando tanto miedo. Y en ese momento presente, me abrí a sentir ese miedo que sentía, a ser consciente de lo que pensaba y automáticamente ese miedo se transformó en una idea. Me vino una idea, ¿no? No me suelen venir ideas como esas, pero os la voy a comentar. Me vino una idea, ¿no? De repente nació bueno, siempre puedes hacer de espejo, ¿no? Entonces, el significado interior o el sentir que yo tuve fue de darme la vuelta y empezar a hacer yo cosas raras. Empecé a decir cosas raras, a vocear un poco y el hombre salió espantado. De hecho, la persona que venía conmigo creía que se pensó que me pasaba algo. Dijo, ¿pero qué te pasa? No, y luego ya pudo ver, pero fue muy gracioso. Esas ideas, cuando uno se abre, esas ideas nacen de otro lado. Si me hubiese dejado llevar por el miedo, la decisión de la acción que hubiese tomado hubiese nacido del miedo. Pero de esta manera, el poder de la presencia dio su información, solamente una información, para decidir una reacción diferente o una acción más decidida y diferente. Por eso animo a hacer de verdad, a ser consciente, a pararse y a mirarse, porque todo es decisión. La presencia es decisión. Bien, Rebeca, pues muchas gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Antes de Gracias. empezar a hacerte las preguntas que nos han llegado desde países de todo el mundo, quiero recordar a todos que Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, que tiene como uno de sus objetivos ayudar a difundir el conocimiento humano e impulsar la solidaridad por todo el planeta. Una forma importante de colaborar con Mindalia es suscribirte al canal de YouTube de Mindalia Televisión, ya que al suscribirte a nuestro canal estás reportando a YouTube la importancia que tienen para ti todas nuestras informaciones. Y YouTube las difunde con más personas de todo el mundo. Además, si crees que tienes información importante que compartir y quieres dar una conferencia o que te entrevistemos en Mindalia Televisión, entra en mindaliatelevisión.com en la sección Colabora, que está en la parte del menú superior, y rellena el formulario de ofrecer conferencias. Y bien, ahora vamos a dar paso ya al turno de preguntas de nuestra invitada de hoy. Vamos allá, Rebeca. Y comenzamos con Chaima Chouki, desde España. Nos dice, lo que quiero hacer y lo que debo de hacer, ¿cuál es la opción correcta? Lo que quiero hacer o lo que debo hacer. Sí. Vale. Fíjate que al final lo que uno debe hacer suele venir es un pensamiento, suele venir de la mente conceptual, perceptual, ¿no? Entonces uno tiene que saber si eso que va a hacer, desde dónde lo está decidiendo y desde dónde lo está eligiendo. Es decir, si tengo que tomar una decisión, tengo que parar y sobre todo soltar el ruido mental, observarle y ver realmente de dónde viene. Y desde dónde es lo que yo creo, desde dónde viene lo que yo creo que debo de hacer, que suele ser más conceptual, y lo que tú quieres hacer, desde dónde viene también, qué intención
hay también detrás de lo que tú quieres hacer. Es decir, yo puedo hacer un favor a alguien y tengo que ser honesto de qué es lo que siento respecto a eso. Si estoy mendigando para que esa persona me quiera más o no estoy mendigando. O creo que debo de hacer algo porque tengo el pensamiento de que si no lo hago me va a generar culpabilidad. Cuando ando con un debo, normalmente es que detrás hay una sensación de que si no lo hago, siento culpabilidad. Entonces, uno desde la presencia es parar y abrirse. ¿Qué siento con cada decisión? ¿Qué me hace sentir cada decisión? ¿Mm? Eso es lo importante. No es tanto qué debo, qué quiero, porque al final son pensamientos, viene de la mente perceptual, de la mente conceptual. Es más qué siento ante cada decisión y ver la intención de por qué quiero hacer esto, para qué quiero hacer esto y ver para qué creo que debo hacer esto. Bien, Rebeca, pues vamos a seguir con Pedro desde España. Nos dice, vivo episodios de soledad seguidos de otros de euforia y relaciones sociales. Cada vez que estoy en uno de ellos, quiero sentir lo contrario. ¿Qué puedo hacer para luchar contra la insatisfacción como norma? Fijaros, la insatisfacción es una norma del ego, ¿no? De la mente egoica. Siempre está insatisfecha. Para esa mente nunca, para esa parte de la mente nunca nada es suficiente. Entonces, cuando uno lucha contra algo es que lo está rechazando. La invitación que yo daría a Pedro es sentirse, o sea, sentar a sentirse, parar y ver, observar y sentir esa insatisfacción, sentir esa emoción, sentir qué emoción se mueve aquí, experimentarse a sí mismo. Siempre rechazamos, intentamos luchar contra las cosas. Y esa insatisfacción que él dice, sentirla, pararse a sentirla también en el momento presente en el que se dé, en el que se dé. Bien, vamos a seguir con Jonás Valdivia desde Argentina. Dice, hago yoga, tengo muy buenos amigos, me llevo bien con mi familia, pero siempre fallo en el amor. Entonces hace que me sienta infeliz. ¿Cómo hago para sacar de mi mente esta sensación? Vale. Bueno, yo primero deciros que aunque contesto a las preguntas, experimentarlas, no me hagáis caso, experimentarlas por vosotros mismos, ¿vale? En este caso de esta persona, de la pareja, fíjate que el tema de la pareja es la relación íntima que más nos vale de espejo, más nos sirve para ver todas aquellas cosas que no vemos de nosotros mismos. Entonces, yo puedo tener una pareja, y vuelvo a repetir, desde un pensamiento, desde mi mente, ego, de que ella me va a complementar, me tiene que dar, me tiene que hacer feliz, me tiene que querer. O puedo tener una pareja desde el somos compañeros y voy a verme, voy a aprovechar esta gran oportunidad de verme a mí mismo reflejado, de ver todo lo que sucede en esta relación, voy a ver todo lo que sucede, qué me muestra de mí que yo no estoy viendo, porque la pareja es una relación íntima que nos va a mostrar muchísimo de nosotros mismos. Hay una cosa muy curiosa que es que nos damos cuenta, cuando nos damos cuenta de que esa pareja no nos da lo que queremos, esa pareja no nos da lo que queremos, decimos, joder, es que no me siento feliz, no me está haciendo feliz. Y eso sería motivo suficiente como para ser consciente de que ninguna pareja te va a dar eso, porque es un estado mental, la felicidad o el amor, que el amor ya está en ti, ¿no? Si estás buscándolo fuera es que estás desde la mente ego y eso te va a conllevar mucho sufrimiento.
Y es un buen momento el ser consciente de, jolín, me doy cuenta de que mi pareja no me da todo lo que necesito. Y tomarlo como un autoconocimiento de darse cuenta de que por mucho que vayas de pareja en pareja, ninguna te va a dar lo que necesitas porque tienes que mirar adentro. Eso es parar a mirar dentro. La pareja es nuestro mayor espejo y podemos tomarla de esas dos maneras, ¿no? Además, cuando tengo a la pareja delante, ¿qué estoy viendo? Mi interpretación de él o lo que me está mostrando él por sí mismo, ¿no? Bien, seguimos con Orlando desde Panamá. Nos dice, ¿cómo lograr el silencio mental? La mente ego es una parte de la mente y en esa parte es como un mono que se mueve entre ramas, ¿no? Pero eso es al principio. ¿Cómo se consigue el silencio mental? Entrenamiento, te diría. Entrenamiento del momento presente, observación, porque cuando tú empiezas a oír, a escuchar ese ruido mental, muchas personas dicen, no, es que cuando me paro en el silencio, mi mente no para, no, la mente no para nunca, pero cuando te paras en silencio, la estás escuchando, está siempre ahí, la radio siempre está puesta, pero cuando tú paras es cuando realmente la estás escuchando. Entonces, uno cuando empieza a tener esas paradas para escuchar todo ese ruido mental, sin darle, digamos, credibilidad, sin montarse tanto en los pensamientos, sin creérseles tanto. Cuando uno va haciendo ese entrenamiento, poco a poco va a ver que se va ralentizando, se va ralentizando. No sé a qué persona oí, no recuerdo ahora quién fue, pero oí a una persona que dijo, tenemos que acostumbrarnos al ruido mental porque el ruido mental va a estar ahí siempre. Bueno, yo digo que no. Yo he experimentado y digo que no. Llega un momento en que te vas llevando esos silencios al día a día y cuanto más observas, más se va paralizando. Porque como he explicado antes en la conferencia, cuando tú empiezas a ver los juicios se van y va a llegar un momento en que entre pensamiento y pensamiento hay cada vez más distancia, hay más tiempo. Y yo te diría, esto por experiencia, ¿eh? Por mi experiencia, no sé si habrá otras maneras, pero es entrenamiento, entrenamiento en el silencio y no asustarse de todo ese ruido mental, porque ese ruido mental está ahí. Hay que aceptarle y seguir avanzando, pero siempre práctica y entrenamiento, porque se va ralentizando. Bien, nos pregunta, bueno, nos expone Andrea Anleu desde Guatemala. Últimamente, personas de mi religión me han criticado por no estar al servicio de ella. Pero ¿cómo se puede ayudar a otros si no nos podemos curar nosotros mismos? ¿Qué piensas de esto? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. No se puede, de hecho no curamos a nadie, las personas se curan ellos a sí mismos. Nosotros podemos acompañar, podemos acompañar. Yo siempre digo, no puedo tener una linterna de la mano y enfocar en la cara al de enfrente para curarle. Yo como mucho puedo ir con mi linterna alumbrando y ponerme al lado de él. Porque las personas que se curan o se sanan ellos. Nadie tiene el poder de sanar a otra persona, solo tenemos el poder de sanarnos a nosotros mismos. Y si nosotros mismos no tenemos, voy a poner de sanación como ir pasando a niveles de conciencia superiores, si yo no voy haciendo ese trabajo de subir esos niveles de conciencia, yo no voy a poder acompañar conscientemente a la otra persona. Pero yo no voy a sanar a la otra persona, sí que la puedo acompañar, sí que la puedo acompañar. Y eso ya es mucho, ya es mucho. Pero yo tengo que ser muy consciente y haberme asumido a mí mismo, porque no tiene sentido que yo hable, y lo digo por propia experiencia, no es posible que yo te diga que tienes que trascender tu ego si yo estoy metida en mi ego continuamente. ¿Por qué? Porque entonces la relación que se va a dar va a ser de enfermedad mental a enfermedad mental.
Nos pregunta María desde España, ¿cómo despertar mi intuición? Bueno, primero habría que definir intuición, porque cada uno le da una definición. Cuando damos una etiqueta a algo o decimos un concepto, hay que andar un poco a pies puntillas, ¿no? Despertar la intuición para mí es presencia, es presencia, es presencia. Es la información que uno recibe en el momento presente cuando está presente conscientemente. No es ninguna magia o un poder superior, ni no sé cómo decirlo, pero es algo que todos tenemos a nuestra disposición como concepto que yo pongo a intuición, que es esa información que me nace de dentro, de mi propio interior, esa información que me da la presencia, esa inteligencia real. Bien, nos dice M. Onieva desde Perú, ¿cómo aprendo a escuchar a las personas? Cada vez que miro al cielo me siento bien, pero siempre es cortado por lo que pasa en la tierra. Odio oír a la gente hablar. ¿Qué me pasa? Vale. ¿Cómo aprendemos a escuchar a las personas? ¿Cómo se aprende a andar en bici? Escuchando, ¿no? La escucha, para aprender a escuchar a las personas, primero uno se tiene que haber aprendido a escuchar a sí mismo. Si yo he sido capaz de escuchar todo mi ruido mental y he sido capaz de soltarlo, en el momento que estoy con una persona, seré capaz enseguida de ver mi interpretación o mi opinión sobre esa persona o de mi propio ruido mental y lo soltaré. Se va a ir en cuanto lo pille, lo observe, se va a marchar y me va a permitir parar ese diálogo que yo pueda tener mental y escuchar a la otra persona desde el silencio. Si yo no tengo mi propio silencio, si yo no me he relacionado o experimentado mi propio silencio, difícilmente puedo escuchar al otro sin estar aquí con el narrador mental personal de mi historia personal, ¿no? Entonces, el escuchar a los demás conlleva el haberse escuchado a uno mismo y haberse asumido a uno mismo para poder. Y luego el tema que me comentas de rechazar escuchar a los demás, te animaría a que observaras ese rechazo, porque si te chirría lo que dicen los demás, es que tienes que mirar algo dentro de ti. Normalmente suele ser una falta de aceptación de lo que se está escuchando y tiene que ver más contigo que con lo que están diciendo ellos. Bien, proseguimos con Sandra Patricia. Nos pregunta desde Colombia, ¿cómo saber quiénes somos en realidad? Pues ahí es una experiencia, uno lo experimenta y tiene que estar abierto a la experiencia total del único momento que tenemos. ¿Cuándo somos realmente nosotros? En el momento presente. Es el único momento en el que estamos presentes, en el que están sucediendo realmente las cosas, en el que estamos sucediendo nosotros mismos. Entonces, el permitirme desde mi presencia, como he dicho antes, experimentarme, me va a permitir sentirme, pero no me va a dar un concepto, porque siempre buscamos un concepto de lo que somos. Cuando preguntamos ¿y quién soy? Buscamos una explicación conceptual y esa explicación conceptual no nos la podemos dar. Es una experiencia. El saber qué somos es una experiencia y esa experiencia proviene de la presencia del momento presente. Cuando yo me experimento y me abro a la experiencia del momento presente al 100%, entonces me puedo experimentar a mí mismo y puedo experimentar eso que se está dando, eso que soy. Pero no puedo pretender buscar una explicación conceptual a algo así. Seguimos con María Eugenia Hernández Huerta.
También nos pregunta desde España. Emoción, pensamiento, sentimiento, diferencia entre ellos y sobre cuál de ellos puedo interactuar. Interactuar, yo diría que cuando intentamos interactuar es como que creemos que tenemos la necesidad de manejarlo. Pero es más fácil cuando el pensamiento, porque lo puedes hacer con cualquier cosa de las tres, es relacionarme con ello. Es decir, yo veo el pensamiento y le observo sin juicio, observo ese pensamiento. Y en el momento que le observo no tengo que hacer nada más porque no va a dar paso a hacerme sentir una emoción. Sí, el problema que suele haber es que está tan automatizado los pensamientos, son tan automáticos, se han vuelto tan sutiles que no me da tiempo a ser consciente de ellos. Pero sí que puedo ser consciente de lo que estoy sintiendo. En el momento que yo a lo largo del día me pregunto las veces que yo quiera cómo me estoy sintiendo, voy a poder conectar con mi emoción. Hay un cuerpo emocional, se suele dar desde debajo de la barbilla hasta más o menos la zona genital. Por ahí es donde más se da todo el movimiento emocional. Entonces yo aprovecho para llevar toda mi atención a esa parte, a ese cuerpo emocional, a ese cuerpo físico, esa zona física, que me va a dar la señal de qué emoción se está dando y ahí me puedo hacer cargo. Si no me ha dado tiempo a pillar el pensamiento, porque ya digo que es muy sutil, sí que tengo la señal emocional, la señal física de la emoción y ahí me paro a sentirla, sin juicio. Si mi mente está prestando atención a lo que siento, no está el ruido mental, no puede estar en dos cosas a la vez. Entonces yo llevo mi atención a lo que estoy sintiendo y lo siento. Me experimento en ese momento, esa emoción, ese sentimiento, sencillamente le experimento. Entonces, no me hace falta manejarlo ni interactuar, es sentirlo. Por ejemplo, viene una persona y me enfado y tendemos a reaccionar, he hecho una interpretación tan sutil, tan rápida, porque es, ¿no? Se ha hecho muy rápida, muy automática. Pero yo siento el enfado, siento la ira que me ha generado esa interpretación. Entonces, ¿qué hago con esta ira? ¿Qué es lo que solemos hacer? ¡Pum! ¿No? Se lo lanzamos a la otra persona. Pero si yo paro y soy consciente en ese momento y observo y experimento esa emoción de ira, la dejo que esté por mi cuerpo sin ningún problema, aceptando, experimentándome en ese momento, voy a ver lo que surge de ahí. Puede surgir cualquier información o se libera o puede pasar cualquier cosa. Hay que confiar en uno mismo, en que puede sentir. No he visto a nadie morirse por sentir ira, ni miedo, ni ansiedad, ni tristeza. Bien, antes de seguir con vuestras preguntas, que nos llegan desde distintos países, quiero decir algo que os va a interesar. Mindalia Televisión está creando corresponsalías en todo el mundo y si quieres ser corresponsal de Mindalia Televisión en tu país, mándanos un email a corresponsales@mindalia.com con tu nombre y tu país o bien manda un WhatsApp con estos datos al número 34 644 72 02 34 y nos pondremos en contacto contigo. Seguimos recibiendo preguntas y haciéndoselas llegar a nuestra invitada de hoy, a Rebeca. Vamos a continuar. Y nos comenta Pablo Hernández desde Colombia. ¿Cómo cambiar pensamientos de ego, envidia, celos o de ambición? Es que, a ver, está la pregunta. ¿Cómo cambiar pensamientos de ego, envidia o los de ambición cuando es lo cotidiano en el ser humano y la doble moral? Uno empieza a tomar conciencia de que decide, y si decide creerse todos esos pensamientos del ego, si decide seguir dejándose llevar por ese ego, pues no va a poder, más que cambio, no va a poder haber una transformación. Si yo no trasciendo esa parte, si no trasciendo esa parte mental, si no la trasciendo, me quedo enganchado e identificado con ella y ahí pocos cambios puedo hacer.
Nos tenemos que dar cuenta que hemos probado ya de todo. Si me viene un pensamiento negativo, intento poner encima un pensamiento positivo y siempre ando luchando. La lucha con el ego no tiene sentido tampoco. Es una lucha que no lleva a ningún lado y desgasta mucho. Por eso la observación es importante. No es tanto el cambiar esos pensamientos, sino el ser consciente de esos pensamientos y soltarles. Porque entonces sí que yo puedo tomar la decisión de pensar lo que va más acorde a lo que quiero, pero no puedo cambiar un pensamiento por otro si antes no he observado el otro pensamiento y le he asumido. Continuamos con Purple Star. Nos pregunta desde Perú, estoy profundizando en mi vida espiritual. Soy más consciente ahora, pero cuando hablo con otras personas y en la calle, en ocasiones me siento vulnerable. ¿Cómo empoderarse? Claro, ahí también habría que ver el significado que da esta persona a la vulnerabilidad, porque hay personas que el significado que dan a vulnerabilidad es de debilidad, cuando la vulnerabilidad es algo buenísimo. La vulnerabilidad es una cualidad humana y si yo la rechazo, me estoy rechazando a mí mismo y no estoy rechazando además una cualidad mía personal como Juan o Pedro o Carlos, sino que es una cualidad humana la vulnerabilidad, ¿no? Ser vulnerable a sentir lo que siento. Somos vulnerables, no pasa nada, ¿no? Es una cualidad humana que realmente es de fortaleza. Ahora, si yo el significado que doy a vulnerabilidad es de debilidad, uno tiene que pararse a ver por qué, bueno, pues a observar sobre todo más, no por qué, sino a observar esa sensación de debilidad, esa sensación ¿qué le genera esa vulnerabilidad? Realmente qué sensación es, ¿no? Y navegar en esa sensación real. ¿Qué significado le estás dando a la vulnerabilidad? Es importante ver eso, pero sobre todo, bueno, si lo que siento es vulnerabilidad, la siento, la siento. Si es debilidad, la siento y a ver qué nace de ahí, ¿no? En el momento presente. Porque fíjate que mucho depende del significado que le estemos dando. Mucho, mucho depende, cada uno da un significado y normalmente damos el significado de vulnerabilidad como debilidad. Y la vulnerabilidad no es debilidad, pero tanto si sientes vulnerabilidad como debilidad, te paras a sentirla, te haces cargo de ella y la manera de hacerse cargo es sintiéndola, no rechazándola. Continuamos con el Clan de la Alegría desde España. Nos dicen, ¿por qué cuando tengo la sensación que al callar la mente desaparezco en la nada? Esa sensación me da miedo. Observar y sentir ese miedo. Normalmente cuando nosotros se silencia, trascendemos, ¿no? Ese nivel de conciencia del ego, hay un silencio y nos sentimos nada, ¿no? Y de repente es como ¡pum! Ese miedo, ¿no? Y ese miedo nos quita de seguir ahí, pero observa el miedo, siente ese miedo, siente esa sensación de nada, siente esa sensación de nada, a ver dónde te lleva, porque ahí normalmente ese miedo es lo que nos corta y no le observamos y no le sentimos, no le miramos de frente. Y es sentirle a ver dónde nos lleva, esa sensación de miedo. Yo te invitaría a dar el siguiente paso, que es sentir ese miedo que surge de esa sensación de nada. Bien, AGC desde México nos dice, tengo miedo a dormir. Tengo muchas pesadillas relacionadas con el dinero y con que pierdo la ropa, también con sombras que me persiguen. ¿Qué ejercicios o qué tipo de meditación me recomienda para espantar estos terrores nocturnos? Soy insomne. Gracias. Fíjate que siempre hablamos del rechazo, ¿no? Tomamos la decisión de que algo no nos gusta o tomamos la decisión de que algo es muy desagradable
Y si no somos conscientes de esa decisión que tomamos, de que esto no nos gusta o de que esto nos es desagradable, siempre lo vamos a estar rechazando y luchando contra ello. Daros cuenta que todo lo que se resiste persiste, ¿no? De alguna manera. Cuando uno tiene miedo a dormir, siempre invito a sentir ese miedo, sentir sencillamente el miedo, ¿no? Y cuando se tienen pesadillas, que ya entraríamos en otras áreas, ¿no? Pero ante las pesadillas, son pesadillas. Son pesadillas. Como dije antes, siempre damos poder, el poder se lo damos nosotros a todo lo demás. Yo le estoy dando poder a la emoción de miedo a dormir. Yo le estoy dando poder a las pesadillas. ¿Sí? Le estoy dando poder a todo eso. Y es ver que yo soy más grande, porque al final todo viene del concepto que tengamos de nosotros mismos. Si yo tengo un concepto de mí muy limitado, siempre voy a moverme desde el concepto de que todo esto me puede. El miedo a dormir me puede, tiene mucho poder sobre mí, las pesadillas tienen mucho poder sobre mí, la ansiedad tiene mucho poder sobre mí. ¿No? ¿Qué historia personal te estás contando? Es observar esa historia personal que te estás contando antes de ir a dormir, por ejemplo. Muchas veces lo que hacemos cuando tenemos miedo a dormir, porque no nos dormimos o porque tenemos pesadillas, nos vamos preparando ya, ¿no? Un rato antes. Hoy dormiré, no, ya se pone esa historia personal, ese diálogo intentando arreglar las cosas. Uno se tumba a la cama y siente lo que tenga que sentir en ese momento presente a la hora de tumbarse a la cama. Y aceptando y no dando todo ese poder, sino viendo que siempre nosotros tenemos más poder que una emoción, tenemos más poder que una pesadilla, tenemos más poder que un pensamiento. Nosotros le estamos dando ese poder de dominarnos y hay que tomar la decisión de sentirlo. Sandra nos dice, ¿qué ejercicio sugiere para conocernos y mejorar? Gracias. Yo voy a hablar de lo que yo he experimentado, ¿no? Para darme cuenta que al final era una decisión del momento presente, de experimentarme. Pero si tengo que decir algún trabajo o ejercicio, yo me inclinaría por la meditación vipassana contemplativa o mindfulness. Bien, seguimos con dados del destino. Nos comenta, sé que es bueno tener carácter antes que ser una borrega, pero ¿cómo nivelar el ego respecto al yo? ¿Qué recomienda? Cuando uno es consciente del presente, cuando es consciente del ego, esa parte se pone a disposición de lo que uno realmente es. Es decir, no es tanto ajustar aquí como buscar cómo equilibro, ¿no? Sino cuando uno empieza a trascender el ego, cuando uno empieza a observarlo, a entrenar, a ser consciente, a decidir estar en el momento presente y observar, observar y observar, ¿no? Para conocer, asumirse a sí mismo de manera cada vez más natural, lo que el yo me imagino que te referirás al yo en mayúsculas, pues el ego se pone a disposición de ese yo. Uno empieza a tomar conciencia de que decide cómo quiere alimentar su mente, de qué pensamientos, de qué emociones quiere alimentarse. Y en base a eso, cuando se ha trascendido a ese ego, cuando se le ha conocido profundamente y no se ha luchado contra él, es como que se le doma, ¿no? Se le doma fácilmente y se le pone a tu verdadera disposición. Bien, pues ya llegamos así a la última pregunta de hoy. Nos dice Paula desde México,
¿Cómo acercamos a entender a las personas que nos caen mal? Gracias, muy interesante conferencia. Pues las personas que nos caen mal hay que ver, hay que mirar qué interpretación estamos haciendo de esa persona, porque nos cae mal porque estamos haciendo una interpretación, estamos opinando, estamos sacando un juicio sobre esa persona. Entonces habría que observar, ¿no? Que observar. Los primeros que nos caemos mal a nosotros mismos somos nosotros mismos. Entonces, cuando nosotros nos asumimos y asumimos esas partes que nos hemos negado a ver, cuando conocemos nuestro sistema de pensamiento, de esa parte del ego, cuando estás con otras personas, comprendes todo. Comprendes todo y no hay un juicio de por medio de que alguien te caiga mal o bien. Fíjate, me voy a atrever a decir esto, me voy a atrever a decir esto, pero es así como se empieza a vivir. Y lo que requiere es que primero te caigas tú, no bien ni mal, sino que te caigas, no que te conozcas, ¿no? Y que asumas esas partes que te caían mal de ti mismo. Y observar esa persona, qué interpretación te estás haciendo mental, qué opinión, qué juicios te estás haciendo sobre esa persona y observarles y ser consciente de que es solo tu interpretación, nada más. Bien, pues Rebeca, muchas gracias por las respuestas, por la información que has compartido en directo con personas de todo el mundo, en numerosos países, ¿no? Como España, Argentina, Panamá, Guatemala, Perú, Colombia o México. A todos los que nos habéis acompañado hoy en Mindalia en directo, pues muchas gracias. Gracias por vuestra importante participación. Recordaros simplemente que esta conferencia puedes verla de nuevo y en diferido en mindaliatelevisión.com. No olvides compartirla también en tus redes sociales y antes de terminar queremos dar un minuto a nuestra invitada de hoy para que se despida de todos nosotros. Muchas gracias, John. Pues de nuevo dar las gracias a Mindalia y dar gracias a todas las personas que han participado de esta conferencia. Las preguntas, muchísimas gracias también por todas las preguntas que se han hecho y animar, de verdad, animar a las personas que tomen esa decisión de su presencia, esa decisión de empezar a dejar que surja ese poder de la presencia y de soltar las resistencias y poder hacer ese trabajo interior hacia la realización del autoconocimiento y ser responsables y decidir responsabilizarse y experimentarse y sentirse a uno mismo y que no tiene, lo más bonito que se puede experimentar es lo que uno es y no sentirse aislado y sentirse totalmente en conexión. Así que gracias a todos los compañeros que habéis estado ahí viendo todo esto y a John. Muchas gracias, Rebeca. Gracias por compartir todos estos conocimientos, de responder a las preguntas. Ha sido una noche movida. Simplemente recordaros que en mindaliatelevisión.com, debajo de este u otros vídeos, en la descripción escrita, puedes encontrar información de Mindalia.com y mindaliatelevisión.com para informarte de novedades, programas en directo o para hacerte voluntario de la ONG Mindalia.com si así lo deseas. Para finalizar, a todos los que hacéis posible Mindalia.com, muchas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Muchas gracias.